el valor creativo de la conciencia. Hablamos ahora de las implicaciones político-culturales. En este punto quisiera referirme a la conciencia y cómo se conecta esta con la ética, donde las acciones creativas son en beneficio de las personas y del entorno social y también ecosistémico o ecológico. Para ello quiero compartir esta afirmación: la creatividad no existe. Y quiero compartirla con una metáfora que me ha llevado a cierta comprensión de esta parte del conocimiento de la creatividad. Y me lo entrega una simple letra, la letra 21 del alfabeto hebreo, la letra Shin, que significa llama de amor. Si se fijan, es como una llama que tiene tres elementos. Pues esos tres elementos nos hablan de tres importantes valores, tres importantes dimensiones de la realidad. La dimensión de la esencia o de la divinidad, de lo perenne, de aquello que siempre está presente, de lo que nunca cambia, de aquello que trasciende. La dimensión del cambio permanente, del mundo, aquel río en el cual nunca nos bañamos dos veces, como decía Heráclito. Y la tercera dimensión es el mundo de las posibilidades, la potencia, aquello que puede ser posible, ese mundo de infinitas posibilidades. Pues bien, si por ejemplo lo explicáramos desde la física, nos impresionamos cuán poco sabemos de la realidad, de lo que podríamos llamar la materia, la partícula, y que gran parte del conocimiento de lo desconocido llamamos la materia oscura. También está el campo de la onda y de las posibilidades. Pues bien, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad? Haciendo un juego creativo con la palabra, recordamos que en el principio fue el verbo, creatividad, crea. ¿Quién es el que crea? ¿Quién es el creador? El yo soy creador. Crea en los demás y crea la vida, en la naturaleza. Por lo tanto, tenemos el mundo del creador, el mundo de la creación y el mundo de la creatividad. Es como conectar el cielo y la tierra. Y entonces decimos, ¿será que esta materia oscura, este gran misterio que algunos llaman Dios o algunos llaman universo o energía cósmica, que ya da lo mismo el nombre que tenga, pero es esa conexión al misterio, a lo desconocido, tendrá que ver con las grandes preguntas filosóficas, pues ¿de dónde venimos? Nos interesa aquí y ahora hablar quiénes somos o quiénes estamos siendo, como diría Maturana, en este permanente fluir y en este permanente cambio. Y en el ámbito que nos convoca en la creatividad, pues ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el mundo que queremos construir? Con los niveles de conciencia podemos hacer esta analogía. Cuando antes de nacer decíamos estamos conectados a la conciencia unotrina, lo que podría llamarse el nivel preegoico, para luego tomar conciencia en el nivel egoico y prepersonal y personal de esta dualidad necesaria para poder investigar, para poder comprender, para poder ser y estar aquí. Pero en el campo de la potencia ya nos conectamos con esta conciencia que nos trasciende a nosotros como personas, que va más allá de nosotros, lo transpersonal. Y aquí está también ubicado esa conciencia más sistémica y más universal.
Tal vez aquí podría ubicarse la creatividad social que nos convoca. Si los ubicáramos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿qué relación tendría esto con los pilares de la UNESCO? Necesitamos aprender de la esencia, recordar esa formación de la que hablábamos. Tal vez tenga que ver con el aprender a hacer. Y tal vez todo el cambio tiene que ver con el aprender a conocer, o el aprender a aprender, o el aprender a hacer. Por tanto, la creatividad y la potencia tendrán necesariamente que ver con ese aprender a convivir con los demás. También podemos recordar a Morín y sus 7 saberes. Él se pregunta y reflexiona acerca de la comprensión, del error y la ilusión, de afrontar las incertidumbres. ¿Dónde más van a estar las incertidumbres sino en ese cambio permanente al cual estamos llamados y a los cuales no nos podemos salir? Paren el mundo que me quiero bajar, decía alguien por allí en una canción. Pero la potencia, ese mundo de posibilidades, va a estar ligado necesariamente a que podamos reflexionar y ver qué aplicaciones tiene esta complejidad, este paradigma de la complejidad en la condición humana, en la ética del género humano. Desde el punto de vista de la conciencia, entonces, podemos decir que el creador está vinculado a la esencia, que lo creativo está vinculado a las personas y que la creatividad está vinculada al sistema y a la complejidad. Por tanto, la creatividad separada de estos tres elementos que hacen una sola llama, no puede estar vinculada solo a lo mental. Si fuese así, sería un sistema egoico, solamente interesado en un individuo o en un sistema. Si nos centramos en la creatividad solamente en lo intelectual, no estaremos hablando de conciencia, sino más bien de ego. Por otra parte, si nos centramos solamente en la tierra, en la creación, y vemos la creatividad solamente como un producto, también no estará vinculada a la conciencia, porque estaremos viendo ese entorno como qué podemos sacar de él, cómo lo podemos usar, cómo lo podemos manipular. Podemos ver la conciencia egoica reflejada y asociada a la creatividad cuando, por ejemplo, hay alguna publicidad que por ser creativa y por ser original atenta contra la mujer, atenta contra las culturas, o cuando las empresas, por querer vender más y tener más poder económico, atentan contra la integridad de las personas, fabricando bombas que mutilan y que destruyen. Por tanto, la creatividad necesariamente vinculada a la conciencia va a ser esa relación de los ideales, de los valores y principios que quiero crear, materializados en armonía con este mundo. La creatividad, por tanto, se manifiesta en esa coherencia, en ese potencial amoroso, en la comunión de nuestro yo soy creador y ese mundo que quiero crear.